Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Gracias a Leonardo Morocho Garzón, fiscal provincial de la SUAY, que conversa hoy con nosotros en el programa Entre Tintos y Papeles y a través de Radio Seno y Radio Visión. Bienvenido, Leonardo, un gusto. Un poco la Fiscalía a nivel nacional, la Administración de Justicia se encuentra cuestionada por varias circunstancias, incluso por otros poderes del Estado. No vamos a examinar las razones, pero me parece a mí, no sé si usted tenga el mismo concepto, me parece a mí que hay una falta de claridad en las exposiciones porque se está mencionando a otras instituciones del Estado y esto resta la credibilidad en el pueblo. Es decir, se crea una especie de sospecha, de duda dentro de la conciencia ciudadana. ¿Cuál es su apreciación, Leonardo? Buenas tardes, mi estimado Marco, y gracias por el espacio. Realmente es preocupante lo que está ocurriendo en el país frente, diría yo, una campaña dirigida a lo que es la función judicial, entendida la misma con funcionarios que somos fiscales y jueces. Es preocupante esta situación toda vez de que, si bien es cierto, hay casos y posiblemente casos que deben ser investigados y que se llegue hasta las últimas consecuencias cuando se determine que existe una corrupción de parte de los funcionarios. Fundamentalmente, este hecho nace a raíz de que se da en algunas provincias de la costa y concretamente en la ciudad de Guayaquil frente a una situación que se dio últimamente respecto de un secuestro que se realizó a una ciudadana de nacionalidad china y en la que no se dictó una medida cautelar de prisión preventiva como se pretendía que se debía haber hecho, y en esa virtud desde ahí comienza una campaña en la que se generaliza a todos los funcionarios de la función judicial, incluidos fiscales y jueces, en que realmente se ha trastocado completamente y se ha distorsionado la situación y la interpretación que se debe dar a la prisión preventiva, que es de última ratio, excepcional, ¿y cuál es la finalidad de la prisión preventiva? Así lo prevé la Constitución de la República, la Constitución de la República y el Código Orgánico Interpenal, que es garantizar la comparecencia de una persona al proceso y el cumplimiento de una eventual pena. Y obviamente hay casos en los que amerita que se dicte la prisión preventiva y en otros casos que se tiene que analizar. Y fundamentalmente yo tengo que señalar que esto de la prisión preventiva, que hoy está prácticamente en la palestra y en la discusión y que de la excepcionalidad que se tiene de esa medida cautelar, prácticamente se le está exigiendo que sea una regla. Una regla. Esa situación ha llegado a muchas instancias en el sentido de que inclusive a través de la Asamblea ya se ha dictado una ley que entiendo va a entrar en vigencia, se publicará en el registro oficial, la ley orgánica de integridad pública en la que se hace varias reformas al Código Orgánico Integral Penal y fundamentalmente ya a los fiscales que somos sujetos procesales dentro de un proceso penal, también se nos incluye que podríamos incurrir en un prevaricato. Y Bien, obviamente es preocupante esa situación toda vez de que cuáles son los parámetros para medir si es que existan, efectivamente hay o no hay un prevaricato por parte de los fiscales, partiendo del hecho, como digo, mi estimado Marco, de que nosotros somos sujetos procesales, como sujeto procesal es la víctima y como sujeto procesal es la persona procesada a través de sus abogados bien. defensores. Eh, Se da la posibilidad inclusive de que nosotros somos los titulares del ejercicio de la acción penal, conforme al artículo 195 de la Constitución de la República del Ecuador, 410 y 411 del Código Orgánico Integral Penal, en la que tenemos que apresurar una investigación y recabar elementos de convicción que nos permitan tomar dos respuestas frente a un hecho que es de conocimiento nuestro, bien sea archivar el caso o iniciar una instrucción fiscal. Pero se va a dar el caso que con esta reforma introducida el Código Orgánico Interpenal, en la que el fiscal dice la La reforma, normativa, sí. me permito, mi estimado Marco, para aclarar Por favor, gracias, Leonardo. más el concepto, dice la reforma que, que dice, prevaricato, dice, las o los miembros de la carrera judicial jurisdiccional, las o los árbitros de derecho y los fiscales
que resuelvan, dictaminen o fallen contra ley expresa en perjuicio de unas partes, o procedan contra ley expresa haciendo lo que prohíbe, dejando de hacer lo que manda. En la eventualidad de que se me ocurre un fiscal emite un dictamen abstentivo, la contraparte va a considerar de que ese dictamen no es apegado a derecho y de que obviamente habrá que pensar que se incurrió en prevaricato. En caso de que el fiscal, luego de una investigación, considere de que no tiene elementos o que el hecho no constituye delito o que existe un obstáculo legal insubsanable para solicitar un archivo de la causa, como lo prevé el artículo 586 u otras causas que sean un requisito de procedibilidad, como está previsto, como dije, en el 586, las cuatro causales, posiblemente la otra parte, parte que no esté de acuerdo con esa resolución, posiblemente va a incurrir en pensar de que inclusive el fiscal ha cometido un delito de prevaricato. Es sumamente preocupante, es grave lo que está ocurriendo, se hace una reforma, no sé si se hizo un análisis correspondiente sobre inclusive cuál es el rol del fiscal dentro de la investigación, y sí, eso, como digo, es una situación que llama profundamente la atención, que preocupa frente a esta situación. Y lo que usted decía, volviendo al tema, ¿no? O sea, no es posible de que exista, hay una campaña Sí, sí, desatada sí, sí. de todas partes frente a tratar de denostar contra los funcionarios judiciales, bien sea jueces, fiscales, por ciertas circunstancias, inclusive se ha mediatizado todo, eh, se quiere resolver a través de los medios toda circunstancia, prácticamente los medios están ya sentenciando los casos o a través de que sin ni siquiera recurrir a la fuente, sin tener un concepto claro y sin tener un acceso a todo el conocimiento de un expediente o de una resolución, simplemente a través de los medios se hacen algunas publicaciones y que van en contra de la buena honra y del prestigio de que los funcionarios, de todos los funcionarios que estamos inmersos en esto. Ahora es sumamente clamoroso, doloroso, inclusive dar una entrevista a un medio de comunicación, porque a través de las redes sociales se hacen comentarios que sin ningún conocimiento, sin tener ninguna, inclusive, formación respecto del tema, hacen comentarios que realmente es lamentable y que va y denigra a la persona, que denigra a la persona, que denigra el buen nombre, que denigra la trayectoria de ese funcionario. Correcto. Ahora, Leonardo, se está aprovechando por ciertos abogados, por parte de ciertos sectores de la prensa, para respaldar ciertas posiciones. Pero en el fondo del asunto se trata de amedrentar a la administración pública para que se ventile la justicia en los medios de comunicación, buscando siempre un sesgo para favorecer a alguien. Esto ya sucedió en otros países de América Latina y tenemos tremendos resultados. Se obtuvieron realmente una persecución, en fin. Pero a lo que quiero ir, usted acaba de expresar que el prevaricato, en qué términos es el prevaricato, en fin. El prevaricato no solamente es cometido por los fiscales, por los jueces, el prevaricato puede ser también un alcalde, en fin. Entonces, Leonardo, significa que le están tratando de arrimar contra la pared. No hablo en su caso, porque usted es un hombre que conoce el derecho, sabe aplicar el derecho, sino a lo mejor personas que les falta un poco de conocimiento, les falta un poco de empatía con los públicos, en fin, y van por lado más fácil, para que no me molesten, mejor hago esta situación y obedecen a algún designio superior, Leonardo. Sí, bueno, obviamente tenemos que partir de una situación y para tener más claro el concepto de esta reforma. El prevaricato obviamente es un delito eminentemente doloso, es decir, tiene que haber el dolo para que se justifique el hecho, es decir, que un funcionario, en este caso juez, ahora ya fiscal, o el defensor, en el caso del defensor, cuando revele secretos de la persona que está defendiendo, ese es el prevaricato de los abogados que pueden incurrir, pero en el caso nuestro, cuando se falle contra norma expresa, necesariamente tiene que haber el dolo, es decir, el conocimiento y la voluntad de que estoy haciendo algo que la norma me prohíbe o que estoy haciendo algo que la norma no me permite. En Perfecto. esas circunstancias, necesariamente tendrá que analizarse todo. Pero como está planteado, yo entiendo la reforma, es un tema muy peligroso, muy peligroso. O sea, hay una situación que realmente eso debería ser analizado y entiendo de que inclusive a través de nuestros representantes, de las máximas autoridades, debería pedirse no sé, analizarse una revisión de esa situación, porque, como digo, es una manera, inclusive con eso, una manera de presión, ¿no? De toda circunstancia, porque hay temas, inclusive dentro de la reforma que se introduce al Código Orgánico Interpenal, en lo que tiene que ver con respecto a la prisión preventiva.
es más, en una reforma dice que el juez, el juez calificará los juzgadores en la audiencia de flagrancia tendrá la obligación de calificar la actuación del agua fiscal. Si el juez, yo solicito una medida cautelar de prisión preventiva, pongo un ejemplo, si el fiscal solicita una medida cautelar de prisión preventiva y para el juez no concede esa medida de prisión preventiva, considera de que no está No cumple fundamentada, los requisitos, correcto. que puede sustituir esa medida cautelar por otras medidas que están previstas en el Código Orgánico Internacional. Sin embargo, de hecho puede suceder, no digo que vaya a ser esa la regla, pero de hecho va a decir, para el fin de justificar su resolución, va a decir, el fiscal no actuó mal, no obtuvo los elementos, hizo una investigación, no. Y considerando inclusive que en caso de flagrancia se tiene 24 horas y de acuerdo a la naturaleza de los casos se requiere inclusive armar bien un expediente, tener todos los elementos de comisión, pero fundamentalmente a veces las 24 horas son sigas. Más bien los legisladores debían haberse preocupado en eso, en hacer una Correcto. reforma en cuanto al tiempo de la duración de una detención, no 24 horas como es en otros países, como ocurre, inclusive hay en otros países que de una investigación, una detención provisional dura hasta 72 horas para que se pueda recabar Claro. todos Ujú. los elementos de convicción. Tenemos que partir de un hecho también, mi estimado Marco, y que vale la pena señalar, porque es necesario, o sea, no solamente está en esta situación, debería analizarse en su integridad todo lo que ocurre dentro de una investigación y de lo que es un proceso penal. Nosotros Y ahora, tenemos una circunstancia que dependemos de otra instancia, que es en este caso la policía y el personal de criminalística, en donde tiene que realizarse algunas diligencias. Y en una flagrancia fundamentalmente, qué sé yo, un cotejamiento de un arma de fuego, el realizar un examen de balística, el recabar información, el reconocimiento del lugar, el levantamiento de evidencias. Pero lamentablemente a veces nosotros nos tenemos que ir a las audiencias sin esos elementos de comisión, así porque es, no llega, así es. porque hay un reducido número también de personal policial, en vez de haberse incrementado y se ha disminuido personal en ese sentido, es más bien necesario de que ese tipo de cosas se fortalezcan, ¿no? En eso también debería pensarse. Es decir, a nosotros nos tienen que dar las herramientas, los insumos necesarios para que podamos nosotros continuar y proseguir con una causa y obviamente Bien. sustentar el caso en un tribunal y ante un juez. Correcto. Ahora, me hace una pregunta y la voy a resolver a través tuya, con todo el respeto. Se dice que sí tenemos un prevaricato de abogados, es decir, que el abogado a sabiendas patrocine o defienda a una persona en una causa contraria a derecho, o que utilice pruebas falsas en beneficio de su cliente, si no estoy mal, del 269. Es decir, los abogados pueden hacer, entre comillas, dentro de un límite lo que les da la gana. Y ustedes, como fiscales, si es que se abstienen de acusar, van a ser inmediatamente acusados por el prevaricato porque le interesa la parte procesal. Esto debilita la actuación del fiscal, les hace que entren en competitividad en menor calidad, digamos así, incluso doctrinaria, filosófica del derecho. Obviamente sí, porque realmente es una situación sumamente, ya le digo, es un hilo muy, muy endeble que, o sea, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Porque de hecho va esto, yo me aventuro a pensar de que de aquí, cuando ya entre en vigencia esta norma, prácticamente las fiscalías se van a ver aborratadas de denuncias contra los fiscales por temas de Claro, prevaricato, de una u otra manera. Si formulé cargos, porque formulé cargos. Si es que me abstuve de acusar, porque abstuve de acusar. Si solicité un archivo, porque solicité un archivo. Y esas circunstancias simplemente es sumamente, sumamente peligroso. Debería analizarse estas circunstancias, en qué circunstancias, ¿no? Perdón, la redundancia, en qué condiciones, cuál, bajo qué parámetro los fiscales prevarican. Simplemente, o sea, la norma dice, ¿no? La norma, estaba redactada, la reforma simplemente nos incluye a los fiscales, pero habla de los dictámenes, ¿no? si se acerca un Dice, poquito al micrófono, ¿verdad? dictaminen o fallen contra la ley expresa. A ver, ¿quién va a analizar si ese dictamen está bien o está mal? Y en la eventualidad, yo le digo con preocupación, en el caso, bien puede seguir yo o como otro fiscal que venga acá y asuma el despacho de la Fiscalía Provincial de la SUAY, se va a ver en una eventualidad cuando les llegue en consulta, porque así está previsto en la norma, o sea, es decir,
solo se reforma, se incluye en una disposición, pero no se hace un análisis en conjunto de de todo lo que es el Código Orgánico Internacional en caso de que venga una consulta en un dictamen abstentivo. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder si ese dictamen es revocado por el fiscal superior, en este caso, o un archivo es revocado? Se podría decir que hay un prevaricato porque falló contra norma expresa, porque el fiscal superior, bajo su criterio, considera que si hay elementos para que prosigan la investigación o porque prosigan la causa, habrá que pensar que y el fiscal superior de oficio tendrá que disponer que se inicien las investigaciones porque considera que se falló contra norma expresa y se archivo, como se emitió un dictamen abstentivo, ¿sí? O a la inversa, donde que el otro, la contraparte considere de que no hay mérito, de que no hay una razón de que se haya emitido un dictamen acusatorio o de que se esgrima ¿Y qué pasa si el juez dicta un sobreseimiento en este caso? O sea, es Incluso si hay sumamente, ayuda que le den prisión, pues, sumamente, supuestamente para sumamente. investigación del prevaricato, pues. ¿Perdón? Digo que incluso se arriesga el juez a que le dicten prisión, alegando que sí se ha cometido a priori sin los elementos de juicio, Claro, por la posiblemente, presión en ciudadana, ese por la momento, presión social, claro, aprovechando en ese momento. momentos de guerra. Claro, en ese momento puede inclusive el juez dictar efectivamente que se le dé la detención y que se inicie el proceso en flagrancia, porque en una audiencia él dicta sobreseimiento y puede considerar de que de por medio que el fiscal falló en contra de norma expresa. El artículo 76 de la Constitución ordena que las penas estén acorde al principio de proporcionalidad, es decir, debe existir una cierta relación. Pero ¿qué es lo que pasa? Todo el mundo ahora, por el momento que estamos viviendo, asustados, yo diría incluso sobredimensionado a ciertas circunstancias para justificar la vigencia de alguna ley, hace entonces que se rompa la Constitución, se persiga, se rompa la cuerda por el lado más frágil, más flojo. ¿Cree usted que debe inobservarse el artículo 66 cuando la proporcionalidad es la que usted dijo, la medida de prisión preventiva de última ratio, en fin? Vamos entonces a tener que los jueces comienzan a dictar medidas de prisión, en fin, de poner en los centros carcelarios. ¿Dará abasto esto? ¿Será la solución? Sí, efectivamente, tenemos que partir de lo que usted señala, mi estimado Marco, el tema de la proporcionalidad, de tener en cuenta el último ratio o la excepcionalidad de una medida cautelar y fundamentalmente esta situación, lo que usted señala, y obviamente ese es un tema también que preocupa, es decir, va a haber el tema de hacinamientos en las cárceles porque todo irá con prisión preventiva frente a esta situación. Es una situación que va a obligar, si cabe el término, a los operadores de justicia a tomar esas resoluciones para evitar una situación que se dé una interpretación en ese sentido, de que posiblemente por no haber solicitado una medida cautelar de prisión preventiva pueda incurrir en un prevaricato o porque emitió un dictamen abstentivo, qué sé yo. Obviamente es una situación que es preocupante porque eh, tenemos que partir de un hecho, ¿no? Y eso es bueno que la ciudadanía conozca. Lamentablemente, a veces por el desconocimiento se hacen comentarios que no van acorde a la realidad. La prisión preventiva es una medida cautelar, Sí, señor. es una medida cautelar que se tiene que adoptar para garantizar la comparecencia de esa persona procesada al proceso y el cumplimiento de una eventual pena. Ese es el objetivo, sí. Esa es la finalidad de la medida cautelar. Pero no es una pena anticipada, o sea, no se puede todas las personas directamente sin un juicio justo ya ir y pagar prisión preventiva y prácticamente ya pagar una pena. Perdone, Partiendo de Leonardo, hecho, pero hago una pregunta adicional. Aquí estaría rompiéndose el principio de la presunción de inocencia. Para ya tal dictar vez, prisión, sí, sería una pena adelantada. es que efectivamente, y a eso quería llegar, ¿no? O sea, siempre la presunción de inocencia está latente, hasta cuando no existe una sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada, ¿no? Y eso no lo digo yo, eso está en la norma, está en la Constitución, toda persona, y es un principio universal, de que toda la presunción de inocencia, que toda persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario, con una sentencia condenatoria
y que esté debidamente ejecutoriado. Sin embargo, frente a esta situación, yo considero y en parte estimo que está bien de parte del gobierno central en tratar de disminuir el crimen organizado, la delincuencia, la seguridad que se ha visto afectada el país en los últimos años, pero lamentablemente y considero que hay circunstancias en las que no está solamente con un incremento de las penas, en que no está con las reformas introducidas a ciertos cuerpos legales y en las que se involucren inclusive a operadores de justicia frente a hechos se puede considerar en un momento dado que es un delito. Esa situación debería analizarse mucho más a profundidad, cuáles son las causas, inclusive con una política de criminal que vaya y efectivamente ataque a todas esas circunstancias, pero por 2, 3, 4, 5, 10 operadores de justicia que lamentablemente no han hecho bien las Sí, cosas, no nos podemos todos estar inmersos dentro de esta circunstancia. sí, Leonardo, estoy totalmente de acuerdo con usted. Perdone que como periodista y abogado que estoy, emita un criterio, pero creo que tengo la obligación de hacerlo. Está usted en toda la razón. Ahora, ¿qué sucede dentro de la acción penal? Si ya le cogen preso, le mandan preso, si le suelta, viene la crítica encima. Pero no están lesionando los derechos de los fiscales, de los administradores de justicia. Quiero decir, están obligándoles en algún momento a que omitan a un delito por omisión, en el sentido de que si no dicta lo que le interesa al gobierno, a los medios de comunicación, en fin, le enjuician al fiscal, el fiscal además de ser acribillado por las personas, pierde se pretende quitarle la dignidad y todo eso, Leonardo. Sí, efectivamente, eso es lo preocupante, mi estimado Marco. O sea, estamos en una situación, como dije, sumamente complicada frente a esta reforma introducida. El hecho es de que si es que se considera que la prisión no debe ser la excepción, sino debe ser la regla, debería reformarse en ese sentido la Constitución, debería reformarse en ese sentido el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal, debería dejarse sin efecto las sentencias de la Corte Constitucional respecto al tema de la prisión preventiva, la interpretación que ellos hacen, que tienen que cumplir ciertos parámetros para que se dicte una medida cautelar, a la resolución de la Corte de Justicia, en la que inclusive exigen que la Fiscalía tiene que probar lo previsto en el numeral 3 del artículo 534, esto es de que las otras medidas no son suficientes para garantizar de la comparecencia de la persona procesada, y fundamentalmente también la Convención Interamericana de Derechos Humanos, los tratados internacionales, que se pronuncian sobre el tema de la excepcionalidad de la prisión preventiva, y debería eso, en sentido, introducirse para fin de que nosotros podamos tener una regla clara, una regla, y si es que ya no es la excepción, sino la regla, es, obviamente eso. Pero sin embargo, no, a través de esta situación, prácticamente se está dando esa naturaleza de la medida cautelar de prisión preventiva como la regla y no como la excepción. Bien, ahora, los operadores de justicia explican sus razones, pero tenemos aquí una otra parte que la Policía Nacional o el Ejército Nacional hacen aseveraciones que a lo mejor no están ajustadas a la verdad. Y uno de los argumentos para decir que el fiscal ha cometido cualquier acto Ya de te contesto, mi hija. omisión es que ya tiene antecedentes penales. Primerito pone, el detenido tiene antecedentes penales y por esta razón es peligroso, en fin, pero se olvida del nos bis in idem, es decir, nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa. En este caso, los antecedentes penales hacen que ya el juez se precipite en dictar la prisión preventiva. Sí, bueno, efectivamente, ese es un tema también que vale la pena mencionarlo. El mismo Código Orgánico Interpenal está estableciendo, y la Constitución así lo establece, que no se puede juzgar a una persona por el pasado judicial. Correcto. Entonces, más por una situación de que tiene un antecedente penal o no, quiera decir que eso exija de que se tenga que adoptar una medida como extrema, como es la prisión preventiva. Además de que esa situación, si bien es cierto, inclusive constaba en el Código Orgánico Integral Penal alguna disposición frente a ello, y en que cuando inclusive la pena era superior a los 5 años y no cabría que se dé una medida sustitutiva. Sin embargo, eso fue a pronunciamiento mediante una sentencia de la Corte Constitucional en la que declaró inconstitucional esa disposición. Entonces, frente a ello, o sea, es necesario que se aclare.
¿Cómo debemos nosotros proceder en esa situación? Lo único que estamos haciendo, entiendo, los operadores de justicia, fiscales y jueces, es frente, aplicando estrictamente y en derecho la norma, no más, no más, porque hacer lo otro es prácticamente una anarquía, e inclusive, ahí sí cabría inclusive un tema de prevaricato, porque no es una indebida aplicación y una incorrecta aplicación de la norma y lo que dice. Bien, Leonardo, estamos claros en las circunstancias. Ahora, esta situación de los antecedentes sirve para crear una serie de circunstancias frente a las personas que han transgredido la ley, pero también vemos allí que se argumenta que los jueces, los fiscales ignoran esta situación y la policía dice, ya le hemos cogido 20 veces y le sueltan, en fin, 30 detenciones, están jugando con nosotros que exponemos la vida. Bueno, yo en eso sí soy también crítico, ¿no? Y obviamente nosotros tenemos que hacernos un examen y un mea culpa frente a situaciones. No es justo y correcto, o sea, en eso respaldo yo el trabajo de la policía y Ya. siempre estoy consciente de eso. Mientras he estado al frente de la Fiscalía Provincial de la SUAY, ha habido articulaciones con la policía a fin de poder mejorar los procedimientos. Y fundamentalmente, tal es así la preocupación que hubo de parte de aquí, de quien hasta este momento está haciendo uso de la palabra, y en coordinación conjunta con la presidenta de la Corte de Justicia y con el director del Consejo de la Judicatura, iniciamos un programa de capacitación a Ya. 1.550 policías a fin de mejorar los procedimientos frente a situaciones que se han venido dando o se habían dado. Sin embargo, vemos que todavía persisten algunas circunstancias, algunas falencias. En esa virtud yo lo digo personalmente y a mi criterio propio, más que como funcionario, como persona, de que efectivamente se debe respaldar el trabajo de la policía. No está bien ni justo que la policía realice un trabajo, realice una aprehensión o detención, y lamentablemente ya en algunas circunstancias esta persona queda libre. Pero dependiendo del hecho, dependiendo del delito, porque obviamente hay que tocar un tema de que la medida cautelar de prisión preventiva tiene que ser proporcional también al hecho, lo que usted señalaba hace un momento, mi estimado Marco, lo que está previsto en el artículo 76 de la Constitución de la República sobre la proporcionalidad y la excepcionalidad de esa medida. Mientras las circunstancias estén así, eso debería cambiarse, debería reformarse, y bueno, pues decir que la prisión preventiva, reitero, perdón que sea redundante en el tema, reitero, debería convertirse en la regla y no en la excepción, para que nosotros, operadores de justicia, tengamos las cosas claras y las reglas claras, es decir, cualquier persona que sea sorprendida en el flagrante, automáticamente tendría que irse inclusive con prisión preventiva. Y ya ni siquiera tener que realizar la fundamentación, debería reformarse el artículo 534, el numeral 3 que fue introducido en la reforma, en donde prácticamente es bastante complicado, lo digo, demostrar que otra medida, mejor dicho, que la prisión preventiva tiene que adoptarse frente a otras medidas que está previsto y deberían eliminarse las medidas alternativas a la prisión preventiva o sustitutivas como es la presentación Eh, periódica, como es el uso del billete electrónico, que ni siquiera está en uso porque no existe ese mecanismo aquí en el país, sobre el billete o dispositivo electrónico, la prohibición de salida del país, y se ha tergiversado también, inclusive el tema, o sea, es constitucional y legal de que una persona de atención prioritaria, una persona mayor de edad o una persona embarazada esté con arresto domiciliario. Está en la norma, mientras es una norma, o sea, tiene que eso de alguna manera cambiar o reformarse, pero no se puede, o sea, generalizar y aplicar como tabla rasa directamente todo tiene que ir con Ahora viene prisión. una pregunta ya un tanto difícil de contestar, parte de los periodistas que a veces utilizamos los micrófonos y los diferentes medios para decir lo que nos da la gana de los periodistas con una patente, perdón, de las autoridades, con una patente de corso increíble que no la tenemos. Nosotros no respetamos la honra que está garantizada en la Constitución de la República, en el artículo 66. Es decir, nosotros tiramos lodo en contra de los funcionarios públicos, los administradores de justicia, en fin, palabra suelta, no hay vuelta. ¿Hay alguna forma, debería haber alguna forma legal de paralizar este tipo de situaciones o al menos capear el temporal? Porque a cualquiera se le ocurre coger un micrófono y decir tal o cual circunstancia de cual funcionario y están, perdónenme la expresión, tirando lodo con ventilador. Esto no es justo, Leonardo. Los funcionarios deberían optar por algún método de defensa de la dignidad, de la honra, que no se puede nomás, pues, acabillar en cualquier momento.
Bueno, yo, frente a ello, Marco, tengo que decir que efectivamente hay mecanismos legales en donde se tendrá que iniciar las acciones legales pertinentes frente a hechos y circunstancias en que cualquier persona convoque a los medios de comunicación a dar una rueda de prensa sin ningún sustento, sin ningún fundamento, y personas que inclusive considero hasta descalificadas porque, como dice un adiajo popular, mira tu ojo, mira tu viga o tu paja en ojo ajeno, y no. No mires la paja en ojo ajeno cuando en el tuyo tienes una viga, La vida, ¿no? así es. Y quien tiene, y perdona la expresión, y quien tiene el rabo de paja no debe acercarse al fuego. Personas que considero sumamente descalificadas, en sentido se permiten hacer ciertas declaraciones a través de una rueda de prensa, indicando ciertas cosas en las que nada tiene que ver un funcionario o funcionarios y que son otros temas, y en plazo públicamente, si es que algo tiene, por favor siga los canales, los canales legales pertinentes, denuncie que considera de que por medio hay un acto de corrupción. Hay un control, una dirección de control disciplinario, si es que considera que el funcionario ha incurrido en alguna falta disciplinaria, presente la queja y la denuncia en esa instancia. Perfecto. Y si considera de que por medio hay un tema de corrupción, de alguna circunstancia, presente la denuncia en la respectiva instancia, que es la Fiscalía, y que se investigue ese hecho. Pero no puede ser, ¿no? O sea, no se puede salir y decir, como usted señaló, mi estimado Marco, salir a los cuatro vientos y lanzar lodo al ventilador y salpique a quien salpique sin razón de saber. Y lamentablemente estamos en una era sumamente complicada porque a través de los medios el tema se vuelve mediático y con o sin razón las personas opinan y opinan sumamente mal, con saña, no sé cuál es la razón, pero, o sea, denostar a funcionarios que hemos transitado durante no toda nuestra vida, todo nuestro tiempo y que jamás hemos sido señalados con el dedo por nadie, porque cualquier circunstancia puede haber equivocaciones, posiblemente puede haber alguna circunstancia, pero el tema de corrupción o tema de que puedan decir este funcionario es corrupto, no. Yo emplazo públicamente que se demuestre esa situación y si es que tiene algo que denunciar, lo haga siguiendo los canales, no a través de un medio de comunicación o para que, como dije, reitero lo que usted manifestó yo comparto eso, lanzar lodo al ventilador salpique a quien lo salpique, sin ninguna base, sin ningún fundamento, en temas que ni siquiera se está inmerso, porque no ha sido conocimiento, en mi caso particular no ha sido mi conocimiento. Se habla de un tema de que yo he dejado prescribir una acción, si yo no he conocido ese caso, y a través de esto, inclusive un periodista se permiten decir inclusive tergiversando y poniendo en palabras de la persona que interviene, de la víctima, que pide la destitución del fiscal. Yo soy un funcionario de 28 años y más en la Fiscalía General del Estado. He dado mi muestra de cuál ha sido mi forma de ser. Por ventaja, la ciudadanía conoce mi actuar, mi accionar. Hay circunstancias en las que posiblemente, tal vez no sé, por alguna circunstancia, pero no con mala fe, podía haber incurrido en algún error, pero no que así, pero no, durante toda mi vida, mi estimado Marco, he sido transparente. Yo ando con la conciencia tranquila, yo salgo con la frente en alto y el día que me tenga que ir, miré de aquí por la puerta grande, con la Bien. frente en alto y con la satisfacción de haber cumplido mi deber. Fundamentalmente, yo no me aferro a nada, yo no me aferro a nada. Es más, yo no he buscado estas circunstancias. A mí se me llamó a proponer el encargo, porque considero en algunas circunstancias hayan visto algún mérito de mi persona y lo he demostrado durante 6 años, me tengo que decirlo, mi estimado Marco, los 6 años que he estado aquí en la Fiscalía Provincial de la SUAY, Bien. Ahora, me la ha jugado por todo, Marco. hay una situación que sí quisiera que usted examine, la situación de los límites de la expresión, de la libertad de expresión. Todo el mundo, los periodistas, en la libertad de expresión, en fin, sí, los derechos que tenemos los ciudadanos son iguales, no hay uno encima de otro. Quiero decir, el derecho a la honra es tan igual como el derecho a la expresión de los pseudoperiodistas o periodistas. Entonces, usted debe apelar a eso o va a apelar a eso porque hay un derecho intrínsecamente ligado a la dignidad humana, Leonardo. Ayer oí Sí, situaciones que creo que van más allá de lo razonable, Leonardo.
Sí, mi estimado Marco, obviamente yo me reservo mi derecho a iniciar las acciones legales pertinentes y tendrán que ya en sede judicial demostrar que efectivamente lo que se asevera a través de esa difusión de noticias falsas, de querer enlodar el buen nombre de que yo lo he ganado durante toda mi vida profesional, no solamente aquí en la Fiscalía General del Estado, antes fui funcionario del Ministerio de Trabajo, jamás nadie ha juzgado mi accionar, más bien he sido reconocido por esas circunstancias. Yo me reservo el derecho porque obviamente me tendrán que justificar y demostrar de que yo dejé prescribir esa causa en la que dice se trata de un abuso sexual, en la que ni siquiera yo he intervenido, no ha sido mi conocimiento, no, tendrán que Ah, demostrar. Si es que bien. tiene cualquier reclamo que hacerlo, hágalo contra el funcionario que posiblemente incurrió en esa circunstancia, de nombre, de apellido, y si es que considera, preséntele la queja, preséntele la denuncia por cualquier circunstancia, pero no querer, o sea, cualquier tema que se relacione con la Fiscalía General del Estado, el culpable es Leonardo Amoroso, el culpable Bien. es Leonardo Amoroso y su familia. Se nos fue el tiempo, Leonardo, justamente conversando sobre este tipo de circunstancias que se dan allí. Le agradezco a usted A haber usted, mi estimado asistido. Marco, muchísimas gracias. Un Gracias por abrazo, pase bien, Leonardo. un abrazo, cuídese, buenas tardes.